Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Volvemos en esta temporada, en esta nueva temporada de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Para nosotros es un grato honor retomar este proyecto, seguir enriqueciendo el proyecto, la charla periodística, dialogar con sectores importantes de los diversos campos que componen la comunicación. Desde Flaxo Radio, desde la Maestría de Comunicación y Opinión Pública, nosotros retomamos este espacio y estamos muy contentos con ustedes que nos acompañan nuevamente en esta aventura. Volvemos a conversar sobre periodismo. Tal vez en Flaxo Radio se nos había ido un par de meses en que nos habíamos ido por otros temas, pero creemos que es imprescindible tratar de dialogar con los actores, con los diversos sectores, hablar con las voces, dialogar con ellos sobre los temas más relevantes de la comunicación y del periodismo. Pueden escucharnos a través de www.flaxoradio.es. También pueden hacerlo a través de los diferentes canales a través de los cuales nosotros nos comunicamos con ustedes. Estamos en Facebook, pueden vernos ahí en el Facebook Live. Nosotros estamos a tono con las diversas plataformas tecnológicas. Si ustedes desean compartir con nosotros algún contenido, hablarnos sobre algún tema, quisieran dialogar con nuestro invitado, por favor, en la caja de comentarios nosotros estaremos gustosos de leerlos. En esta temporada les acompaña mi persona, soy Álvaro Terán y estaré compartiendo con ustedes junto a Josefa Paredes. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días con todos quienes ya nos escuchan y por supuesto antes de dar la bienvenida a nuestro invitado les recordamos que nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Flaxo Radio. Y antes pues de continuar queremos comentarles un poquito acerca del perfil de quien tenemos hoy aquí en la cabina. Hernán Higuera ejerce el periodismo desde hace 24 años. A lo largo de su trayectoria profesional ha formado parte de medios icónicos del Ecuador como Radio Quito, Democracia, FM Mundo y Ecuavisa. Las áreas de acción profesional en las que se desempeña están relacionadas con el ámbito militar, político, policial y social. En el 2011 obtuvo el premio de Rey España, un reconocimiento a la labor profesional y a la relevancia social de la producción informativa por el reportaje 30S, Entre la vida y la muerte, publicado por Ecuavisa. Hernán Higuera, además, junto al camarógrafo Antonio Narváez, informaron al país y al mundo sobre la sublevación policial durante el gobierno de Rafael Correa. Entre sus coberturas más relevantes también se encuentran los terremotos de Chile, de Haití en 2009, el conflicto de Cenepa en 1995, el rescate de los 33 mineros de Chile en 2010, así como el intento de fuga de Óscar Caranqui del antiguo penal García Moreno. Actualmente, Hernán Higuera es periodista del programa Visión 360 y también es conductor de Notimundo a la Carta, un programa informativo y de análisis nacional e internacional. Y hoy nos acompaña para hablar justamente de esa experiencia cotidiana de los periodistas y que generalmente los libros no nos lo cuentan. Bienvenido, Hernán, y gracias por compartir sus experiencias y por compartir micrófonos con nosotros. A ustedes, Josefa, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Siempre gustoso cuando se trata de hablar de esas cosas que precisamente no lo cuentan los libros, que a veces la gente no lo sabe, los oyentes, los televidentes no conocen, pero a veces sirven para las críticas, ¿no? Ahora mismo estamos enfrentando los periodistas, incluso ustedes, el hecho de que por qué teniendo un deportista en un evento internacional como el Giro de Italia, los periodistas no estamos allá. Creo que a ustedes y a mí ganas no nos faltan por estar allá, pero
hay muchas cosas que claro, el ciudadano común no lo entiende, pero bueno, asumimos las críticas. Tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que no juegan a nuestro favor y que por eso no estamos en un evento tan importante, creo yo, a nivel deportivo, ¿no? Sí, precisamente esa es una de las reflexiones sobre agenda que hay que hacerse. Tal vez no siempre están con esos términos, tal vez un poco más académicos, pero de hecho ya se están debatiendo, se están conversando de estos temas y precisamente esto es lo que nosotros queremos hacer acá en Qué bueno, Flaxo Radio. Qué chévere, porque eso es importante, llenar esos espacios y esos vacíos que fomentan a veces críticas no muy bien argumentadas. Efectivamente. Bueno, para iniciar, nosotros nos basamos en el programa Visión 360 en el cual usted está trabajando. Y esta pregunta está relacionada con eso, ¿no? Visión 360 ha sido catalogado como uno de los pocos programas, de los pocos espacios de investigación periodística en el país. Y esto vendría a ser ciertamente tautológico, porque uno sabe que no puede hacer periodismo sin la investigación. O sea, el periodismo de investigación, quizá este apellido de investigación está por demás. Sin embargo, acá en el país se lo ha retomado y me parece que se hace hincapié en este apellido de investigación precisamente porque es lo que nos ha faltado últimamente. Durante algunas décadas, pues la investigación ha sido una de las ausencias más grandes en el quehacer profesional. En ese sentido, Hernán, ¿por qué en otros espacios informativos del país, en otros espacios mediáticos, no se fomenta esta práctica tan necesaria para el ejercicio profesional? Porque nos absorbe la coyuntura, tan simple como eso. Porque también la estructura de los medios de comunicación se ha quedado un poco relegada debido a la crisis económica que se enfrentó durante los últimos años. Las políticas de un gobierno que se dedicó a fortalecer como su primer enemigo en oposición a los medios de comunicación. Y aunque mucha gente lo quiera negar, nos estancamos en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, en cuanto a desarrollo de programación, en cuanto a el nacimiento de iniciativas como estas, de programas de investigación. El periodismo en sí ya es investigación, un periodista es un investigador. La especialidad del periodismo de investigación yo creo que a veces es como mal nombrada, ¿no? Porque ya el reportero que sale a la calle a cubrir la coyuntura sale a investigar, y eso ya es periodismo de investigación. Yo creería que deberíamos utilizar el término de profundización, periodismo de profundidad. Es allí en donde nosotros hace 5 años decidimos meternos un poco más a los temas para que no queden superficiales ante la audiencia. Había una idea desde hace muchos años del dueño de la empresa de tener un programa de investigación. Lo lanzaron en 3 intentos y fracasaron. De pronto, un día se me ocurrió a mí conversar con el dueño del canal y hacerle una propuesta, presentarle un programa. Se llamaba El Ecuador de ayer y de hoy. Y era una propuesta que buscaba hacer seguimiento periodístico a los principales temas. Como bien ustedes anotaban en el perfil, yo me dedicaba a la cobertura de fuentes militares, policiales, judiciales, políticas, y habían eventos en los que el día de hoy sucedía una cosa y mañana esa situación cambiaba, pero no la reflejaban en los noticieros porque lo que hoy no es noticia ya mañana no lo es. Y a mí me parecía como absurdo que los periodistas dejemos pasar esas situaciones y que contemos solamente una parte de la noticia. Entonces me quedaba como frustrado, había que contar lo que pasó después. Y entonces me puse un día a revisar en el archivo del canal cosas tan importantes que políticamente sucedieron y que repercuten hasta la actualidad. Y se me ocurrió hacer un demo. Y fui con eso y el dueño del canal dice, ok, conformemos el equipo. Yo voy a conformar el equipo y quiero que tú te salgas del noticiero. Allí empezamos a establecer el formato. Necesitábamos darle un plus al programa. Necesitábamos equipos de alta generación, HD. Ecuavisa estaba mutando al sistema HD. Y entonces necesitábamos también gente que haga excelente camarografía, periodistas que manejen bien los contenidos, que se dediquen a investigar, a leer, a documentarse, personas con credibilidad. Y creo que no se equivocó. El cuarto intento fue el acertado. Ya estamos 6 años al aire con el programa Visión 360, que se ha ganado, digamos, la confianza de la ciudadanía, de la gente, y como bien tú lo anotas, pues hoy por hoy estamos
en la televisión nacional liderando los programas de investigación. Nos falta mucho por hacer, nos falta todavía muchas cosas por aprender, por difundir. Tenemos documentos que tú no te imaginas por sacar al aire. Nos convertimos en un momento dado, ante la falta de confianza en la justicia, en una especie como de comisaría de denuncias, ¿no? Donde todo el mundo va y te denuncia porque creen que tiene que salir en Visión 360 y que después de que salga la justicia ojalá actúe, cuando debería ser al contrario. Es un filtro, se convierte Sí, en un primer filtro en lugar de otros. Sí, lastimosamente hay que decirlo. Para nosotros no es vanagloriarnos, pero lo que nos refleja es esa desconfianza en el sistema de justicia. La gente ya no confía por la demora, por la tardanza, porque no hay una sentencia rápida, porque no hay justicia, porque todo se maneja políticamente. Entonces, lo que la gente pretende es que los medios, que los periodistas nos convirtamos en sus protectores, en sus difusores, ¿no? Justamente yo había, cuando estaba trabajando en la investigación para esta entrevista, encontré una nota de un portal digital. Era la única nota sobre este tema y se daba cuenta de un intento de fuga del narcotraficante Óscar Caranqui, quizá uno de los más famosos que hemos tenido acá en el Ecuador. Y en esta nota hay una cita muy larga de Hernán que habla de que a las 12:30 de la noche él recibe una llamada de un guía penitenciario de lo que en ese entonces era la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, y que le comenta lo que está sucediendo. O sea, de hecho, justamente en el proceso de la recaptura de Óscar Caranqui, y justamente él le dice a Hernán como que nos gustaría que Ecuavisa venga a cubrir. Y la pregunta que surge es precisamente esta de la que estábamos hablando. Tanto los ciudadanos de a pie como los funcionarios públicos que parten de la nómina de una entidad estatal, de hecho no tienen confianza en las mismas instituciones, ni siquiera en las que ellos mismos trabajan, y recurren a los medios como una fuente tal vez más confiable. Hernán, ¿a qué se debe este fenómeno social donde el medio de comunicación llega a tener más legitimidad que las entidades públicas, que las entidades de justicia, que el mismo gobierno nacional? Se debe precisamente a la inacción de las entidades, a la inacción de las autoridades, a la complicidad con el delito. Y eso no es de ahora, eso ha sido de siempre. Malos funcionarios que admiten ciertas cosas que a la gente común, que a la gente sencilla, como en este caso al agente de seguridad de rehabilitación social, no le parecía bien. Eran situaciones que ya se venían dando con anterioridad, pero ese día a él ya no le gustó. Y entonces, como las autoridades son sus jefes, y si él se queja, pues inmediatamente lo botan, ¿qué le queda? Voy a hacerlo anónimamente, llamo a la prensa para que esto se evidencie. Porque si le digo al comisario, al inspector, al subdirector, no le va a hacer caso. Tan simple como eso, es la desconfianza. El hartazgo de la corrupción. Eso lleva a los ciudadanos transparentes, limpios, éticos, que todavía afortunadamente quedan, a confiar en los medios de comunicación. Y nosotros como periodistas y como medios no podemos defraudar esa confianza. En esta nota había un antecedente de que yo había hecho el seguimiento a este señor Óscar Caranqui. Yo hice el operativo, la investigación, estuve con la policía como 2 semanas trabajando en la operación de incautación de sus bienes. Y claro, después de esa cobertura hubo una serie de hechos y eventos lamentables para mí, por mi seguridad, por la de mi familia. Y yo no quería saber nada del tema. La verdad es que ya con lo que yo hice me parecía que ya había contribuido con la sociedad en ese tema. Pero la gente pensaba que si yo lo decía era como que tenía más fuerza, porque es el periodista el que viene siguiendo ese tema y entonces a este periodista hay que llamarle porque lo que él dice es cierto, porque lo que ya nos contó una vez resultó verdad, al punto de que él y su familia estaban detenidos. Entonces, no sé por qué me llamaron, no sé por qué consiguieron mi teléfono, cómo lo hicieron, no tengo ni idea, pero la gente se las arregla y lo hace. Fue efectivamente a la medianoche y yo siempre acostumbro a tener un grabador de llamadas por seguridad, porque uno nunca sabe. Y grabé esa llamada. Entonces, mire, está pasando esto, le están sacando al señor vestido con un uniforme de policía, está saliendo con policías, esto ya no viene ocurriendo hoy, pero esta noche lo que intentan es que él se fugue. Y le frustraron la fuga. Y se frustró más cuando ya llegó nuestro camarógrafo, cuando ya llegamos nosotros a la zona, al penal García Moreno, y pues ahí ya
ante la presencia de la prensa no les quedó de otra que detenerlo, ¿no? Llevarlo a investigación por un intento de fuga. Sí, para continuar, yo quisiera retomar esto de la labor de los periodistas aquí en el Ecuador. Si bien hay un autor que es Bourdieu, él sostiene que la peor de las censuras es la censura por precariedad. Y varios autores y teóricos han analizado el sistema mediático en el país y consideran que la estructura, la organización y los productos informativos adolecen de graves falencias en comparación a otros espacios y a otras regiones. ¿Usted cómo analiza la situación periodística aquí en el Ecuador en los últimos 10 años? Como te decía, nos ha afectado mucho el tema del crecimiento de infraestructura y de personal. Uh-huh. Los medios, en lugar de crecer, han decrecido. Han tenido que prescindir de mucha gente muy valiosa, de productores, camarógrafos, asistentes, jefes de piso, operadores, técnicos, periodistas. Y obviamente eso afecta la calidad del trabajo. Allí le doy la razón al autor de este párrafo, porque evidentemente te empiezan a faltar manos, es lo que yo te digo, para investigar. Hoy el Ecuador es quizá uno de los países que más temas tiene por investigar a nivel de la región. Y lo que nos faltan son manos, lo que nos faltan son periodistas que se comprometan. A nosotros nos toca ser a veces de productores, de editores, hasta de camarógrafos, y entonces obviamente hay un momento en el que tú empiezas a descuidar la parte del contenido, que es lo que te interesa como periodista, y eso no está bien. Y lo que esperamos es que a futuro la situación en los medios de comunicación vaya mejorando, que ese compromiso que había antes se retome, porque hay un momento del periodismo, al menos en el que a mí me ha tocado, en el que, por ejemplo, el tema de los 33 mineros en Chile, esa era una noticia mundial y nosotros como medio teníamos que estar allí, no lo dudábamos, no lo pensábamos, y habían los recursos, había el personal, había la capacitación, había la gente disponible, nada más era cuestión de alzar el teléfono, comprar un ticket y ya estabas allá transmitiendo para el Ecuador y para el mundo. En cambio, si hoy vuelve a pasar eso, los medios ya lo piensan, cuánto nos va a costar, no hay el presupuesto, hay la gente, hay la disposición, pero ¿cómo le hacemos? Claro, y es paradójico porque decimos que nos hacen falta manos para hacer investigación periodística, pero resulta que en las calles hay cientos y miles de periodistas desempleados. Quizá el periodismo, la comunicación sea uno de los sectores profesionales que mayor déficit de empleo tiene. O sea, la precarización laboral del periodista es enorme, inclusive en los medios de comunicación. Mi recorrido me ha permitido constatar en otros medios que ahora están en crisis que este componente de la investigación prácticamente se ha perdido, y justamente es por lo que se menciona, por la precariedad. A lo que se recurre para sanear esa ausencia es únicamente valerse de fuentes institucionales, de discursos, de las agencias de relaciones públicas, sean tanto del Estado como privadas, para poder construir notas. Así que realmente no hay una precarización, digamos que solo en el sentido del ejercicio periodístico, sino también una precarización de los contenidos. Totalmente. Y esto viene a incidir efectivamente en las audiencias, que tienen unos contenidos muy pobres. Sí, la precarización profesional que tú mencionas, dicho de otra forma, nos convierte en una caja de resonancia de las instituciones públicas. Efectivamente, ante la falta de crecimiento, de productividad en los medios, en el periodismo en general, lo que nos obligan es a esperar un boletín de prensa de una institución y replicarlo, y para muchos eso es ya noticia, ¿no? Para quienes ya llevamos varios años es intrascendente, la verdad. O sea, los periodistas no deberíamos estar dedicándonos a leer boletines de prensa, comunicados. No digo que no les hagamos caso, sino que de ese boletín tomar solamente un insumo. Es como cuando haces una receta de comida. Quieres que te salga un plato delicioso y ese boletín es solamente uno de los insumos. El resto pues hay que buscarlo para que te quede bien, para que sea delicioso, para que lo disfrutes, para que lo comentes, para que lo compartas. Y lastimosamente nosotros nos estamos empezando a quedar solamente con ese ingrediente, es decir, a comer un solo ingrediente, no la receta completa.
desgraciadamente. Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, algunos portales digitales, que bien o mal han venido a reemplazar a los medios de comunicación. Ahora más bien la gente se informa a través de redes sociales, a través de los portales. Mi respeto para los portales que están haciendo periodismo de investigación, pero aquellos que hacen por periodismo puro, porque son periodistas. Aquellos que ya tienen ciertos intereses políticos, pues yo me reservo mis comentarios y mis críticas porque no está bien hacerlo por un interés. O sea, si tú quieres un compromiso con el país y con la patria, y si quieres esclarecer actos de corrupción, hazlo de una forma limpia. No de una forma, digamos, por ejemplo, yo no sé quiénes están detrás de esas investigaciones, quiénes las financian, porque para hacer periodismo de investigación se necesitan recursos. Y si un político financia a un periodista, yo pregunto, ¿es ético? ¿Es ético que un periodista entregue su carrera a un interés político que está por detrás? No me parece. Inclusive en el tema de las notas, porque se firman notas anónimas. De hecho, ya no hay una nota firmada por el periodista Hernán Higuera. De hecho, me parece que ese debería ser una norma deontológica y de ética profesional. Totalmente. Ya no se firman las notas. Ya no se firman. Bueno, en el caso nuestro siempre ya estamos identificados, la gente en nuestras notas nos identifica, sabe qué temas hacemos, sabe por dónde va la investigación. Recibimos críticas muy fuertes también a través de las redes sociales, pero eso más bien nos ayuda a mejorar en cada reportaje. Para nosotros lo más difícil, a diferencia de los portales y de los periódicos, es que lo que estamos investigando nos toca buscar, a más de la documentación, las imágenes. Entonces no es una tarea fácil, es un poco complicado. Y luego adaptar la imagen que tú obtienes con el contenido que has logrado investigar. Entonces es todo un proceso un poco complicado. No es una queja, pero para aquellos que creen que es de coger un tema y lanzarlo al aire, no, tiene su proceso, Sí, hablando de estas características, digámoslo así, del periodismo, en Ecuador prima la tendencia generalizada a creer que el periodismo debe ser objetivo, transparente, imparcial, fiscalizador y democrático. En sus 24 años de ejercicio profesional, ¿usted considera que estos lineamientos se cumplen en el día a día? Yo intento hacerlo. Hay veces en las que no se puede, pero por ejemplo eso de ser objetivo depende de la forma que tú lo quieras ver, porque yo presento un reportaje y para ti te parece súper objetivo, pero para Álvaro no, le faltó. Y lo bueno de todo esto es que los propios colegas periodistas se convierten en jueces. Entonces no me pareció objetivo, no me pareció que estuvo equilibrado, no me pareció lo suficientemente contrastado. Intentamos en el día a día lograr los niveles top de todas estas características que debe tener el periodismo. Quizá ese ha sido el fuerte del programa, por eso la gente lo aprecia, lo extraña. Cuando estamos fuera de temporada nos piden que ya por favor volvamos, que dejemos de reprisar, y es precisamente por eso, porque mira, te voy a dar un ejemplo. Un día yo en la 5ª temporada propuse hacer un tema de UNASUR, porque nos parecía que UNASUR era una institución que no servía para absolutamente nada. Un edificio de 60 millones que el Ecuador lo regaló a la región, en donde operaban funcionarios con sueldos mensuales de $15,000, mientras el país vivía en una crisis. Entonces, bajo este análisis así sencillo que te estoy haciendo, les digo a mis compañeros, quiero meterme a UNASUR y saber qué hace UNASUR, qué decisiones se toman, qué funcionarios trabajan allí, cuáles son los sueldos, cuánto ganan, cuál es el presupuesto, cómo se financian, y finalmente sirve o no sirve. Y sabes que me encontré con un montón de cosas, y cada situación había que contrastar, había que verificar y había que ir con imágenes y con cámaras, y no es fácil, pues, ¿no? El relacionador público lo primero que te dice es apaga la cámara, y eso es lo que yo no debo hacer porque es parte de mi trabajo. Entonces trato de ser objetivo diciéndole a la compañera periodista de comunicación institucional, ¿sabes qué? Este es mi trabajo y yo necesito mostrarle a la gente lo que ustedes hacen. Pero entonces el día de hoy no. Hoy no puedes grabar porque el edificio está vacío. Le digo, pero así pasa siempre. No, pero es que yo quiero que grabes un edificio cuando esté con gente. Entonces, ok, vamos a grabar cuando esté con gente. Mira, si yo no fuera o no intentaría ser objetivo, acataría lo que ella me dice.
Entonces, lo que puse en el reportaje, y lo pueden verificar, es en la redacción escribir, fuimos a UNASUR un día que no había gente. Y estas son las imágenes. Nos pidieron que volvamos en 5 días cuando tenían gente. Y estas son las imágenes. Volvimos un tercer día. Y volvieron las imágenes a ser vacías. Entonces buscamos un equilibrio. Es decir, no buscamos hacer daño, sino mostrar la realidad. Lo más pegado a la realidad que se pueda en cuanto a imágenes y contenido. Allí creo que nosotros estamos garantizando sobre todo la objetividad. Transparencia, pues, ¿qué imagen más transparente puedes ver en el diálogo que yo tengo con la comunicadora? Porque lo puse en la edición. Me parece que es transparente porque yo podría haberlo obviado. Lo estoy poniendo para que ella sepa que lo que ella me dijo está grabado y que lo que yo estaba siendo grabado en su totalidad. Y para que la audiencia también mire cómo es el proceso, ¿no? O sea, cómo desarrollaste la investigación, porque mucha gente dice, pero si le dijo que apague la cámara y el tipo prende la cámara, pues yo en el video le estoy explicando el por qué prendo la cámara. Me parece que es lo suficientemente transparente para que la gente lo entienda. Y claro, luego te sometes a una serie de réplicas, de contrarréplicas, funcionarios que se niegan a darte entrevista y que cuando sale al aire el reportaje ya te piden que ahora sí quieren hablar. O sea, no, ya perdió su tiempo, perdió su oportunidad. Porque claro, en la investigación se lanzaron acusaciones muy fuertes en cuanto al manejo, al abuso de recursos públicos, acusaciones de acoso laboral, sexual, o sea, un sinnúmero de cosas que salió del tema UNASUR, analizado inicialmente, como te decía, de forma superficial, pero salió un buen tema. Y lo mejor de todo es el resultado. En nuestras investigaciones siempre el tiempo nos da la razón. ¿Qué pasó con UNASUR? Después de ver eso, no sé si lo vieron o no lo vieron, pero el tiempo nos dio la razón. UNASUR era un organismo que no servía para absolutamente nada, porque no se hacía nada más que pagar a funcionarios que vivían, digamos, una dulce vida con recursos públicos. Hernán, yo quisiera retomar un tema de los que estábamos conversando hace un ratito y me gustaría citar a un autor, se llama Patrick Champagne. Él sostiene que la economía y la política siempre han jugado un papel determinante en el ejercicio periodístico, siempre están ahí y él habla de que hay una predominancia de estos dos campos por sobre el campo comunicacional. ¿Cree usted que esta doble dependencia de la que él habla ha causado alguna pérdida de confianza en la ciudadanía, en los medios? Hace un rato hablábamos de que a veces la labor periodística, digamos que llevada a cabo con los lineamientos deontológicos y éticos, permite que la confianza crezca, pero también hay otros fenómenos que hacen que esta confianza también decrezca. Y a veces acá en el Ecuador, tal vez en América Latina y en el mundo en general, se ha podido visibilizar que esta dependencia seguramente es uno de los factores que crea ese desencanto en las audiencias. Y sobre todo en el país, creo que hubo una época en la que estos factores, el económico y el político, predominaron en el ejercicio de los medios de comunicación. Porque sencillamente los políticos se dieron cuenta que tener un medio de comunicación era rentable y además beneficioso para hacer política y además para hacer dinero. Recordemos en la época de Lucio Gutiérrez, en la época de Rafael Correa, casi en todos los gobiernos, desde el gobierno de Alarcón, que yo me acuerdo, esto de la rifa de las frecuencias para obtener medios de comunicación era, pero al orden del día en el Congreso y luego en la Asamblea. No había casi asambleísta que no tenía un medio de comunicación. Y claro, contrataban personas que tengan que defender sus intereses políticos. Yo te puedo decir, afortunadamente, en el medio de comunicación, en los medios de comunicación que he trabajado, no puedo decirte que yo haya tenido una injerencia de carácter político que me digan a mí, no digas esto, o una censura por tal o cual tema, jamás. En los 19 años que llevo en Ecuavisa, nunca he tenido una censura de un tema por situaciones políticas, menos económicas, y tú puedes revisar, yo hago reportajes de todo tipo, políticos, judiciales, económicos, de gobierno, pero sí, o sea, sí he vivido de cerca, he visto otros ejemplos, he palpado cómo compañeros, por ejemplo, cuando estaban los medios públicos a la orden de un gobierno,
contaban y decían que no podían publicar tal o cual cosa de tal persona. Se enteraban de un acto de corrupción de un amigo del presidente y no lo podían sacar. Y entonces es frustrante. Pero no es culpa del periodista. Finalmente el periodista cumple su rol, llega a la investigación. El problema se presenta al momento de difundir la noticia. Claro, allí es cuando se tiene que el periodista enfrentar al dueño del medio y decir, bueno, y explíqueme al menos por qué no sale. Y claro, y te lo explican, ¿y qué haces? Frustrarte. Claro, no. Pero ¿sabes qué? Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Yo conozco casos también de colegas periodistas que se han visto sometidos a este tipo de situaciones y lo que han hecho es entregar su investigación a medios de comunicación que sí lo pueden difundir. Y así han salido siempre los reportajes y los informes que han tenido que salir. Porque el periodista que calla o que se guarda una investigación sencillamente está perdiendo el objetivo de su profesión. Y yo creo que todos estudiamos para lo contrario, para investigar y para difundir. El momento que no lo puedes hacer, y con el dolor del alma nos toca adoptar esas estrategias. Hoy afortunadamente hay portales, hay las redes sociales, tú lo puedes cruzar o seguir trabajando esa investigación con otros colegas y finalmente llegar a no frustrarte, sino a difundirla y decir, bueno, ok, no la saqué por aquí, pero la saqué por otro lado. Sí, justamente en cuanto a esta elección de temas, ahí en el programa En Visión 360, ¿cómo se configura la agenda mediática? ¿Cómo ustedes deciden qué temas, qué acontecimientos, lugares o personas van a formar parte de los reportajes? Básicamente cada periodista hace su agenda de trabajo. Te decía yo hace momentos que nos llega mucha documentación, muchos temas, la gente nos escribe al correo electrónico y agradecemos por eso porque es parte de la confianza en el programa y en los periodistas que lo integramos. Y es así como tú vas leyendo y hay veces en que aparece un tema y el mes anterior te escribió otra persona sobre el mismo tema y después te llega otra denuncia sobre el mismo tema, entonces te das cuenta que algo está pasando. Para nosotros ese clamor de la gente ya es una prioridad y entonces vamos anotando los temas, vamos, por decirte, había muchos técnicos de Coca-Cola Sinclair que estaban preocupados porque la hidroeléctrica no estaba funcionando como se dijo que funcionaba. Y un día me escribió un técnico diciéndome, mire, hay un tema de fisuras, está grave, busque la información, pero no te decía tome la información, no, busque, hay cosas graves que están pasando. Y yo me quedé así como inquieto. Pasó 2 semanas y me llegó un documento de otra persona sobre el mismo tema. Entonces, mire lo que están diciendo en un informe técnico de Coca-Cola Sinclair. Y empezaban a hablar de las fisuras. Fisuras que podrían poner en riesgo el funcionamiento total de una hidroeléctrica que nos costó mucho dinero a los ecuatorianos. Entonces, digo, voy relacionando. Y luego de una semana, una tercera fuente me entrega un informe completo. Entonces dije, este es un tema urgente y prioritario. Y claro, planteamos también temas que nosotros pensamos que son atractivos visualmente, que tienen un contenido de investigación, que demandan un esfuerzo de los periodistas, tanto en el contenido como en la parte visual. Y vamos cada uno elaborando nuestra agenda. Pero si creemos que hay un tema por sobre esos que tenemos ya planificados, pues solamente los ponemos arriba y les damos trámite inmediato. Es así como nos manejamos en la temática. Pesa mucho el hecho de que la gente se anime a denunciar, a hablar, a documentar sobre todo. Nos llama mucho también la atención el hecho de que creo que hemos fomentado esto del periodismo humano, ¿no? Hay muchas historias que contar de gente que sufre todos los días. Por ejemplo, estas 2 mujeres que perdieron a sus hijos en hospitales públicos. Si tú vas con tu hijo a un hospital público y de repente desaparecen y nadie dice nada y nadie les da una respuesta a pesar de que han pasado 14, 15 años. Pues mira, hay temas como esos que requieren una investigación. Hemos ido al hospital, hemos buscado quiénes eran los doctores, las enfermeras, no necesariamente la política, ¿no? Sino el tema humano. Y por allí hemos empezado a desenlazar muchas cosas. Por ejemplo, que una señora lleva con la pérdida de su hijo 14 años y en 14 años ni la policía ni ese hospital han podido responder. Pues salió el reportaje y aparentemente hoy podemos decir que hay la posibilidad de haber encontrado a uno de ellos. Solo estamos esperando el desenlace a través de unas pruebas de ADN que hay que hacerle a esa persona. ¿Te imaginas tú lo que va a pasar
si es que se comprueba que esa persona da positivo en el examen de ADN, hay una demanda contra el Estado por esa persona desaparecida en un hospital. Claro. Es probable que ya la hayamos encontrado a raíz de el ejercicio periodístico, porque la gente lo mira y la gente responde, acá hay un señor que llegó hace muchos años y que nadie conoce y le pusimos de nombre José y es parecido al señor de la foto, vengan, mírenlo, y solamente estamos esperando eso. Entonces, ese tipo de temas también nos llaman mucho la atención, porque el periodismo siempre se hizo para ayudar, ¿no? Ese es nuestro compromiso. Claro, pero ahora digamos que hay un periodismo casi que en exclusividad de coyuntura. Y más bien hace falta lo que estamos hablando, que alguien ponga el dedo en la llaga de temas que no necesariamente son coyunturales, porque en un medio sería prácticamente imposible que una nota que perdió vigencia hace 14 años vuelva a tener un hilo. Pero eso de coyuntural es subjetivo, porque para ti puede ser coyuntural, para ti puede ser no coyuntural, o sea, te parecería un tema así. Entonces, es imposible satisfacer a toda la audiencia. Eso va a ser siempre imposible. Hay gente que te aplaude, que bien ese tema. Justo cuando el Ecuador está debatiendo los peores casos de corrupción, me pones un tema de desaparecidos. Entonces, tú no quieres ver temas de corrupción porque ya estás cansada, pero tú sí quieres ver que el periodismo mete el dedo en la llaga, porque quieres saber quiénes son los responsables. Entonces, ese manejo de criterios es súper subjetivo. Y nosotros lo que apuntamos es siempre a poner un tema fuerte, un tema medio y un tema, digamos, light, para que la gente se vaya a dormir, no con la preocupación de, ¿y ahora qué irá a pasar mañana? ¿No? En eso también nos preocupamos. Al inicio de la temporada de Visión 360 eran todos los temas fuertes. Un tema fuerte, un segundo tema fuerte y un tercer tema fuerte. Entonces la gente se quedaba con insomnio. Empezaba la semana 3. Claro, ¿qué pasó? ¿En qué país vivo, no? Y claro, nos empezamos a dar cuenta porque la gente en redes sociales nos retroalimenta y dice, oigan, párenle un poco, el Ecuador también tiene cosas bonitas. Y de eso se trata. No queremos ser, digamos, abombantes con nuestros temas de investigación fuertes, sino que darle a la gente y decirle, miren, estamos en la coyuntura, pero también estamos viendo el otro Ecuador que la gente quiere, ese Ecuador que la gente ama, ese Ecuador que los jóvenes buscan y quieren, y que lo quieren fortalecer y que lo quieren sacar. Y claro, a los corruptos los iremos desplazando de a poco, pero diciéndoselos y revelando las travesuras que hicieron, ¿no? Bueno, ya quizá para finalizar, porque el tiempo se nos va volando acá. A diferencia de los noticieros convencionales, hablemos de los noticieros diarios, los informativos, donde se trabajan notas muy cortas sobre la coyuntura. Visión 360 presenta un formato con mayor amplitud temporal y argumental. Claro, porque los reportajes no son de 1 minuto 20, tal vez los 2 minutos máximo que se establecen 15, en los noticieros convencionales. ¿Cuáles son los criterios de selección, validación y contraste de fuentes? Debe ser mucho más complejo que un noticiero normal, por el tiempo, la amplitud, la variación argumental. Sí, te voy a hablar de los temas que a mí me ha tocado hacer. No podría hablar por mis compañeros porque ellos tienen su propio procedimiento. En mi caso, yo busco primero que la gente, que sea una fuente, sea creíble, que lo que me denuncia esté debidamente respaldado, porque hay gente que te quiere coger como un instrumento y una herramienta para que tú seas el que denuncies. Entonces yo presento un reportaje y denuncio y no tengo argumentos, obviamente me van a enjuiciar a mí. Entonces la primera condición que yo tengo para selección de fuente es que venga documentado, que venga a decirme una verdad, que yo la puedo decir siempre que esté respaldada y además la puedo profundizar e investigar mucho más. Puedo ir mucho más allá de lo que me está denunciando, porque a lo mejor lo que la fuente me denuncia es solamente algo superficial y lo que está dentro es mucho más grave y de eso ha pasado. Lo otro que me preguntabas era lo de contrastar. El contraste, validación y los criterios de selección. La validación, si Álvaro es el involucrado, pues yo leo toda la documentación, me empapo de todo, de cifras, de escenarios, de tiempos, de fechas y hago una llamada telefónica o te busco o te pido una reunión. Mira, Álvaro, sabes que he leído documentación que dice que tú cometiste tal delito. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué puedes decir? Necesito que por favor me des una entrevista y lo digas en cámara porque estoy yo haciendo el proceso de validación
y estoy pidiendo además la contraparte. Estoy pidiendo que te defiendas. Estoy equilibrando mi reportaje. Si tú me dices no, pues ya es problema tuyo. Yo contaré que te busqué en mi reportaje. Y si me dices sí, pues mucho mejor, porque el tema va a salir, digamos, evidentemente equilibrado. Uh-huh. ¿Cómo hago la selección de fuentes en temas como, por ejemplo, del IES? Buscar las voces autorizadas. Gente que sabe y que maneja y que conoce del tema. No puedes dar micrófono a cualquier político que quiera aprovechar de una situación para su plataforma. Obviamente que no. Gente con credibilidad. También buscamos rostros nuevos. Ese es un plus que, por ejemplo, las universidades como ustedes nos están dando. Yo aplaudo, por ejemplo, la gestión y la tarea de quienes se dan el trabajo de buscar gente experta y gente talentosa que puede opinar sobre temas de coyuntura, porque son rostros nuevos y nombres nuevos. Y ahora nos han entregado a los medios de comunicación y al programa como el nuestro un directorio de expertos, ¿no? Entonces tú quieres hablar de un tema diplomático, buscas experto en temas diplomáticos, tal persona, le llamas y le entrevistas. Y así vas haciendo fuentes, porque de ese método nos han salido, digamos, unas voces muy valiosas, muy conocedoras, expertos y sobre todo frescos. Ya no son los mismos interlocutores de siempre, ¿no? Los que están en la radio, los que están en la prensa, en la televisión, los que salen en las fotos todos los días, ¿no? Por ejemplo, eso para nosotros es súper importante, ir buscando rostros nuevos que vayan opinando y que vayan generando información también. Agradecemos a Hernán Higuera por este espacio, por haber compartido micrófonos con nosotros, por compartir sus experiencias cotidianas, aquello que no te cuentan los libros y la teoría. Sí, no, Hernán, para nosotros un honor. De hecho, qué bueno que hayamos podido inaugurar esta segunda temporada de Flaxo Dialoga con el Periodismo, con un periodista con una trayectoria como la tuya y que forma parte de estos procesos y de estos proyectos renovadores en el ámbito institucional, en el ámbito mediático. Y qué bueno, realmente te agradecemos muchísimo y esperamos que podamos seguir contando con tu voz para estos espacios académicos de investigación y que también son de interés público. Sin duda alguna, cuenten conmigo siempre y pues estoy aquí yo para también aprender de ustedes, para contarle a la gente esas cosas que no se dicen, ¿no? Sí, muchas gracias a todos quienes nos escucharon y siguieron nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live. Les recordamos que pueden encontrar el podcast de esta grabación y todos los programas que realizamos aquí en Flaxo Radio en nuestra página web www.flaxoradio.es y por supuesto el video de esta entrevista en nuestro canal de YouTube, donde que nos encuentran también como Flaxo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto estar con ustedes. Soy Josefa Paredes y me acompaña Álvaro Terán.